Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Estamos ya aquí en la transmisión de Ministerio Viva la Familia, como lo hacemos los lunes, los martes, los jueves. Cada día lo transmitimos, pero en algunas ocasiones lo hacemos desde el servicio en vivo. Ahora también estamos en vivo, ¿verdad? Pero solamente estamos haciéndolo de esta forma virtual. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor su guianza, su ayuda, su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Permite que podamos hacerlo sin contratiempos, fortalece nuestra garganta, nuestros pulmones, nuestras cuerdas vocales, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca los corazones de acuerdo, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Y también, Señor, usa mis labios, usa mi vida y también usa los oídos de cada hermano que está escuchando tu palabra. Amén. Amén. La suma de su palabra es Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es la palabra de Dios. Y cuando encontramos acá en Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Entonces encontramos, hermanos míos, que el Salmo 119, verso 160, nos dice pues que la suma de tu palabra es verdad, de tal manera que cuando Cristo dice: yo soy la verdad, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es: yo soy la suma de su palabra. De mí hablaban todas esas figuras del Antiguo Testamento. Y entonces aquí tenemos necesariamente que ver cuál es la suma de esa palabra y ver también a Jesús en cada una de las palabras que se han de ir sumando, hermano. Estas palabras que han de ser sumadas están en la Biblia mencionadas de diferentes formas. El día de ayer hablamos, hicimos acá un esquemita para compartir con ustedes, hermanos, un esquema que nos ayude a estudiar de cuántas formas o cuántas analogías o comparaciones hay con la palabra, y a eso le llamamos la suma de su palabra. Ayer hablamos que la palabra de Dios es espada, que la palabra de Dios es semilla, que la palabra de Dios es fuego, que es martillo y que es rocío. Pero también encontramos aquí que la suma de la palabra de Dios, o la palabra de Dios, es como lluvia, como nieve, como el agua, como la leche, como lámpara, como miel, como maná, como trigo, como manzanas de oro, como clavos, como espejo, como aguijón. De manera que todas esas analogías, esas comparaciones, son figuras de lo que representa la palabra de Dios. Y que es importante que nosotros podamos analizarlas, ¿ok? Entonces, está lloviendo. Ay, ok, perdón, hermano. ¿Perdón? Sí, puedes mandarle al grupo de las mujeres porque acá está ocupado. Bueno, entonces continuamos, hermanos. Vamos entonces a entrar a la palabra de hoy, palabra como lluvia, ¿ok? Y vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, verso 2, que dice: caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado,
y como aguacero sobre la hierba. La lluvia, hermanos, es ampliamente anhelada, ¿verdad? Para que produzca la tierra y para que luego que produzca podamos ocupar el fruto para procesar alimentos. La lluvia temprana y la lluvia tardía habla la Biblia de esos dos tipos de lluvia. La lluvia temprana, hermanos, ayuda a suavizar la tierra y aliviar el calor. Yo voy a pedirte, si me sube un poquito de volumen. Perdón, no ando muy bien de la garganta y, ok. La lluvia temprana ayudaba a suavizar, hermanos, la tierra y aliviaba el calor luego de la extensa época de sequía. La lluvia tardía se esperaba para regar lo que se había sembrado y para que el grano madurara. Entonces, mire qué interesante esa figura, hermano. La palabra de Dios viene como lluvia y viene a traer un avivamiento a nuestras vidas para suavizar los corazones, la tierra donde se va a sembrar la palabra de Dios. Pero también, hermanos, viene a aliviar el calor por la sequía. Porque mucha gente, mucho pueblo de Dios, hermanos, pasa por desiertos, por calores, por tiempos de dificultades, persecuciones, aflicciones. Pero entonces, después viene la lluvia tardía, y esa lluvia tardía, hermanos, viene para que crezca la palabra de Dios en nuestros corazones, y viene para que nosotros desarrollemos y lleguemos a la madurez. Esto es interesante, hermanos. Entonces la lluvia, la palabra de Dios es como la lluvia. Éxodo 9:34 dice: pero viendo el faraón que había cesado la lluvia, la piedra y los truenos agravó su pecado. Dice que Dios había enviado una lluvia fuerte sobre Egipto. Caían granizos o piedras, truenos, que quemaba, hermanos, los montes, casas, no sé qué más, ¿verdad? Pero eso producía un temor. Pero cuando cesa la lluvia, no entendió Faraón que era para que pensara, para que meditara, para que viera cuánta necesidad tenía de cambiar de manera de pensar. Esa era una instrucción para Faraón, para que se sometiera a la orden de Dios. Dios permite un silencio después de su instrucción para que nosotros tomemos una decisión. Se le predica la palabra hoy y tiene usted toda la noche y toda la mañana, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, y tiene el día para pensar, para meditar, para tomar una decisión, porque ya se le dio una instrucción de parte de Dios. No es para que nosotros sigamos necios, tercos, ¿verdad? Y sigamos comportándonos como niños. Es para que nosotros meditemos y veamos que después de la instrucción de la palabra, después de la lluvia, hay un momento de cese a la lluvia, para que nosotros pensemos bien, meditemos en esa palabra y tomemos una decisión. Pero Faraón no la entendió. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es como lluvia. También la palabra de Dios es como nieve. Y entonces en Isaías capítulo 55, verso 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, fíjese, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Eso es maravilloso, hermano. La nieve, hermanos, es palabra.
Aquí en esta analogía se presenta la nieve, hermanos, como una analogía de la palabra. Se relaciona con la palabra, porque no vuelve al cielo, no se evapora sin que haya regado la tierra. Eso pasa en el ciclo del agua, ¿verdad? El agua se evapora, va a las nubes, se condensa, luego que se condensa se precipita, ¿verdad? Como lluvia, y luego se desliza por los ríos, por los riachuelos, por los arroyos, de manera, hermanos, que lo mismo pasa con la nieve. La nieve no es más que agua, hermanos, sólida. Entonces, no regresa al cielo, sino que no vuelve pues allá vacía, sino que riega la tierra. La palabra, hermanos, hace un riego en el corazón de las personas que han recibido la semilla de la palabra, y luego hace que produzca esa palabra en el corazón, y luego germine, y luego haya una producción de semillas para el sembrador, y entonces da pan también al que come. Así es la palabra de Dios, hermano. Sale de la boca de Dios, no vuelve vacía, sino que antes realiza lo que Dios, para lo cual Dios la envió, lo cual Dios desea hacer en cada vida. Y cuando ha logrado el propósito, o sea, tiene que lograrse el propósito. La palabra de Dios no falla nunca. Así que la palabra de Dios es nieve. Una de las características de la nieve es que este fenómeno meteorológico no sucede durante todo el año. Se da solamente en ciertas estaciones y en ciertos lugares. De esto podemos comprender, hermanos, que la palabra nieve viene en un momento preciso para hacer su cometido, para realizar el propósito que Dios tiene en cada vida. Entonces, Proverbios capítulo 25, verso 13 dice: como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Es maravilloso, hermanos. La palabra de Dios tiene tanta enseñanza. Por ejemplo, aquí mire, trae frescura la palabra de Dios. Alguien que está acalorado por el desierto, le trae frescura en el tiempo en que ya se va a cosechar. Un mensajero que es fiel, hermanos, al Señor, hermanos, y que predica la palabra de Dios, trae frescura, refresca el alma. Entonces es importante que la palabra nieve, la palabra de Dios nieve, hermanos, llegue hasta las personas que necesitan refrescar su vida, porque están atormentados, están acalorados, están, hermanos, pasando por momentos difíciles en su vida. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a predicar y a enseñar la palabra fiel, así como el mensajero fiel. Entonces, cuando leemos el contexto en 1 Timoteo capítulo 4, encontramos que es la palabra que enseña acerca de los últimos tiempos y describe cómo son algunas de las doctrinas de demonios y fábulas que se predicarán y cómo deben ser enfrentadas. Entonces, aquí, hermanos, la palabra nieve es la palabra que ayudará a contender por la fe. La palabra nieve, hermanos, cuando se acerque el tiempo de la siega, el Señor nos va a dar palabra que es palabra nieve. No sé si usted me está entendiendo, pero es una palabra que viene a refrescar, a fortalecer, a hacernos fieles predicadores de la palabra del Señor antes de la venida en secreto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay palabra nieve, hermanos, es el momento de matar leones. Aleluya. Entonces, no importa qué tan león pueda ser
¿verdad?, el enemigo que viene en contra nuestra, pero hay palabra nieve. Mire, 2 de Samuel 23:20. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente Cabseel de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y él descendió, mire, y mató a un león en medio de un foso, un día que estaba nevando. Así que puede estar muy frío el ambiente, puede haber una atmósfera muy fría, hermanos, pero ahí es cuando llega la palabra nieve y nos fortalece, hermanos, para matar a los leones, aun cuando nos encontremos, hermanos, atrapados prácticamente por los leones. Entonces debemos confiar, hermanos, que la palabra de Dios viene para refrescarnos, viene para fortalecernos y viene para hacernos fieles predicadores de la palabra del Señor. Job 38, verso 22 al 23 dice: ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Mire qué tremendo. Entonces, los depósitos de la nieve, hermano. Este es un mensaje de juicio para todos aquellos que no aceptaron la gracia y que menospreciaron la dádiva de Dios, es decir, la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces la palabra de Dios, hermanos, de alguna forma va a ser la que también nos va a juzgar. Y va a juzgar a aquellos que la menospreciaron, aquellos que no aceptaron la gracia. Amén. Aquellos que no aceptaron la palabra que vino a traer refrigerio. Amén. Entonces, Daniel capítulo 7, verso 9 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de Días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve. Pongamos atención a esto. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Pero puntualicemos: su vestidura era blanca como la nieve. Mire Mateo 28:3. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Está hablando de pureza, está hablando de limpieza. La palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que es, hermanos, como la nieve, porque trae pureza a nuestras vestiduras, porque nos va a limpiar las vestiduras como las vestiduras de nuestro amado Señor. El salmista lo sabía y lo dice en el Salmo 51, verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, dice, y seré más blanco que la nieve. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios, que viene como nieve, viene a lavarnos, viene a purificarnos, viene a santificarnos. La palabra nieve nos marca los parámetros de la santidad que Dios espera que lleguemos a alcanzar. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos que dar las medidas. Tenemos que dar el ancho, la altura, la talla espiritual que el Señor quiere que demos, hermanos. Tenemos que nuestras vestiduras tienen que ser más blancas que la nieve. Así que la palabra de Dios, hermanos, es la que viene a decirnos hasta dónde quiere el Señor que lleguemos, y el mismo Señor también nos da la palabra que nos viene a santificar, porque dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que usted está escuchando la palabra de Dios, usted está siendo santificado, usted está siendo purificado. Usted y yo, pues, estamos siendo, hermanos, limpiados por la palabra. Apocalipsis capítulo 1, verso 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve.
sus ojos eran como llama de fuego. Cuando hablamos de cabeza, de cabello, en la Biblia, hermanos, tiene que ver con los pensamientos. De manera que esto nos habla, hermanos, que la palabra nieve nos muestra los pensamientos de Dios. Y cuando esa palabra nieve nosotros la metemos, permitimos que entre a nuestra mente primeramente y baje a nuestro corazón, entonces aquello va a cambiar nuestra mentalidad. La palabra de Dios va a cambiar nuestra manera de pensar. Mucha gente no quiere aprender de la palabra de Dios porque no quiere ser transformado, no quiere ser cambiado. Otros dicen, no, ya fui un año, ya fui unos meses y no cambié, pastor. Es que esto, hermanos, mire, es un proceso, por favor, se lleva su tiempo, ¿ok? Mucha gente quiere que el proceso sea a la de ya, que sea inmediatamente los cambios. Alguien ya empezó a llegar a la iglesia y tiene sus defectos todavía, y entonces empezamos a decir, no, esa persona no va a cambiar nunca, no, ese no ha cambiado para nada. Hermano mío, entonces es un proceso. La palabra de Dios también, hermanos, es como agua. Fíjese lo que dice aquí Levítico 14:8. Luego, el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Aquí habla de la purificación, del lavamiento de la ropa, ¿sí? De rasurarse todo el cabello, de bañarse en agua para quedar limpio. Era un ritual, ¿verdad? Pero que representa algo espiritual. El agua representa la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser purificados. Tiene que ser lavada nuestra ropa. Tiene que ser cambiado nuestro pensamiento. Por eso dice, se rasurará todo el cabello. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad, hermano. Pero eso se logra con la palabra, con la palabra, con la palabra. Cuando cae la revelación a una persona, dice, eso no lo había yo entendido. Tenemos que bañarnos con la palabra, sumergirnos en la palabra, y la palabra nos va a dejar limpios. Mire Efesios 5:26, aquí en la parte de abajo, dice, para santificarla. O sea que la palabra de Dios nos santifica, hermanos, habiéndola purificado. O sea que la palabra de Dios nos purifica primero y luego nos santifica. Pero dice, por el lavamiento del agua con la palabra. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios es como agua. Mire cómo dice acá Lucas capítulo 5, verso 3 al 4. Perdón. Jesús subió al de Simón. Ayúdeme ahí, búsqueme Lucas 5, 3 al 4. Jesús subió a la barca de Simón. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Ok, eso era lo que... Subió a la barca de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Mire, hermano, el escenario. Aquí me está cayendo la revelación. El Señor está en el bote, no en el bote de la cárcel, sino en la barca, pues. Ahí está sentado. ¿Qué había detrás de él? ¿Qué había? Pura agua. Palabra. Aguas. Había playa. Había aguas medio profundas y habían aguas muy profundas. La gente estaba en la arena. Y los discípulos, hermanos, estaban ahí con el Señor.
también en la arena. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Lleva el bote a aguas profundas. En otras palabras, busca palabra sumérgete en la palabra, en las partes profundas. Investiga y predica acerca de ello. Comparte palabra revelada. No compartan lo mismo de siempre. No des pan con lo mismo. Hermanos, qué bueno, ¿verdad? Porque mire, la palabra de Dios es como un río. Cada instante, dijo el salmista José, cada instante nueva el agua. Es decir, que la palabra de Dios tiene que ser nueva. Ahí está la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros nos sumergimos en las aguas de la palabra de Dios, en la profundidad de la palabra, vamos a aprender. Vamos a recibir palabra revelada. A veces nada más, hermanos, estamos, ¿cómo se dice? Chapoteando en la orilla. ¿Verdad? Lo mismo, predicando lo mismo. Y está bien, Dios se va a glorificar, pero el Señor le dijo a Simón, a un apóstol, le dice: lleva el bote, lleva la iglesia, lleva la congregación a aguas profundas. Enséñale que no solamente coman alimento, que beban lechita, que no solamente coman yogur, que no solamente coman, ¿cómo se llama Gerber, sino que se sumerjan en aguas profundas y que puedan comer sólido. Entonces, y luego lancen las redes para pescar. Va a caer. Porque hay gente, hermanos, perdón, que está harta de lo mismo. Ya no se alimentan, ya están grandes, ya son maduros y siguen escuchando el mismo mensaje de siempre. Entonces la palabra de Dios es agua, hay que sumergirse en las profundidades. Es a los discípulos quienes el Señor le enseña la palabra profunda y les explica las parábolas de tal manera que es muy importante que avancemos de ser oyentes y creyentes a ser discípulos del Señor, para que podamos navegar, hermanos, con Cristo en las profundidades de la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos, porque a eso, hermanos, se le llama epignosis, un conocimiento que va más allá del conocimiento natural. La epignosis es un conocimiento que viene y que se origina por la revelación que trae el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Estamos hablando que ya no estamos chapoteando, sino que estamos entrando en aguas profundas. Por eso es importante el discipulado. Una persona que no lleva discipulado no va a crecer, no va a poder sumergirse. El pastor va a predicar un mensaje que no va a entender, porque es de la multitud, es del montón, pero no de los discípulos. No se quieren discipular. Entonces yo invito que usted se discipule. Amén. Entonces mire, la palabra de Dios es como leche, y es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cantares 4:11, miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, pero note bien, leche debajo de tu lengua. La leche representa la doctrina. La leche, hermano, representa la palabra doctrina, la palabra de Dios, pero aquellos rudimentos, ¿sí? El ABC, ¿ok? Y dice entonces, vamos a pasar acá, la palabra leche es una característica de la iglesia novia,
porque la iglesia del Señor Jesús es una iglesia que enseña y predica la sana doctrina, que tiene doctrina debajo de la lengua. La palabra leche, pues, es una característica que tiene, ¿cómo decirlo? La enseñanza que recibe la iglesia, que es novia. Usted sabe eso, ¿verdad? No cualquiera que llegue a una iglesia pertenece a los que son la novia de Cristo. Hay iglesia que no es novia, pero hay gente que es novia, está enamorada del Señor, enamorada de su palabra. Si habla algo, lo habla de Dios. Si habla algo, habla de la palabra. Pastor, ¿a qué hora va a ser el servicio? Pastor, yo voy a llegar temprano. Pastor, yo voy a la doctrina. Pastor, yo voy al discipulado. No importa, pastor, ando bravo, ando brava, pero voy a la iglesia. No importa que esté molesto, no importa que no tenga dinero, estoy enfermo. Me invitaron a trabajar hoy, pero yo voy a la iglesia, pastor, porque estoy enamorada o enamorado de Cristo. Estoy enamorada, estoy enamorado de la palabra. Tiene doctrina debajo de su lengua. Habla solamente lo que se le enseña. Job 29:5 dice: cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies. Hermano, qué hermosas figuras. Está más claro que el agua, diría mi pastor. Job 29:6 dice: cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Hermanos, nuestro caminar tiene que ser de acuerdo a la doctrina que estamos aprendiendo. Te enseñamos perdón, perdona. Y usted, pastor, también tengo que perdonar. Enseñamos que hay que, hermanos, morir a nuestro ego, a nuestro orgullo. Hay que practicarlo, hay que caminar sobre esa palabra. Es decir, que nuestros pies tienen que estar bañados con la leche de la palabra de Dios. Nuestras acciones, nuestro caminar diario tiene que estar determinado por la palabra de Dios. No como yo quiero, no como a mí se me antoje, sino como la palabra de Dios me lo está enseñando. Ahí la pastora, mi esposa Olga Lidia y un servidor, ¿verdad? Estamos dando discipulado, el hermano Ángel. Hermanas y hermanos que llevan el discipulado, caminen como se les enseña. Amén, hermano. La palabra leche tiene que enderezar el caminar del cristiano, porque impacta en sus actitudes y se tiene que materializar, hermanos, en la forma de vivir que al Señor le agrada. Cuando el Señor se refiere a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, está relacionado con la enseñanza de la sana doctrina, porque está caminando. Tiene actitudes, tiene una forma de vivir que a Dios le agrada. Y hasta cuando llega Satanás, ¿verdad? ¿No has visto a mi siervo Job? Que tiene, que camina y como dice acá el texto, ¿verdad? En leche se bañan sus pies. Cantares 5:12. Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañándose en leche. Sus ojos colocados en su engaste. ¿Esto qué significa, hermanos? Quiere decir que todo lo que la iglesia, la novia, ve y todo lo evalúa a partir de la palabra de Dios y la doctrina, que es la palabra leche. La palabra de Dios es leche. Todo lo que veamos y todo lo que evaluemos no es de acuerdo a como yo pienso. Pastor, yo pienso que usted no piensa nada. O sea, sí tenemos que pensar, pues se vale pensar, pero usted y yo tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. A eso me refiero, ¿verdad? No quiere decir que usted no use su inteligencia, pero la inteligencia que Dios le dio, úsela para entender doctrina, para entender la palabra leche y caminar como se le está enseñando.
porque si no estamos perdiendo el tiempo. San Juan capítulo 7, versos 16 y 17, Jesús les contestó: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El que quiera cumplir la voluntad de Él, conocerá si mi doctrina, es decir, la palabra leche, es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Una de las cosas que le hemos pedido a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, es que nos dé la palabra que tenemos que enseñarle a la iglesia. Que nos dé la palabra y que la iglesia sea edificada, que la iglesia tenga doctrina, que la iglesia tenga un rumbo definido por la palabra, hermanos. Y la palabra leche va a ayudarnos, hermanos, para tener criterio en este mundo lleno de maldad. En un mundo lleno de, hermanos, donde dice, todo es conforme al cristal con que se mira. O sea, para ti puede ser malo, pero para mí no. ¿Entiendes? Dijo alguien por ahí: mira, yo estoy tan palanca con Dios, que ya ve que dice la Biblia, que no adulterarás. Sí, le dice el otro. Bueno, pues a mí sí me deja, dice. Porque según él estaba palanca con Dios, porque esa es su perspectiva. El mundo hoy está de cabeza, hermanos. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, a lo blanco le llaman negro, a lo negro le llaman blanco. La homosexualidad es algo ya, hermano, hay hasta predicadores homosexuales vestidos de mujer hablando en lenguas. Esto se está descontrolando, dijo alguien por ahí. Por eso la iglesia necesita doctrina. Por eso la iglesia necesita palabra leche, para que camine en la doctrina, para que vea y analice, hermanos, y pueda tener criterio, pero un criterio de acuerdo a la doctrina de Dios. Entonces podemos ver en la Biblia varias veces que la leche es una analogía y hace referencia a la doctrina. Es decir, nuestra forma de vivir debe ir de acuerdo a lo que se nos enseña. Amén. Si vamos en sentido contrario, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, entonces conviene recordarles que el Señor Jesucristo enseñaba doctrina, enseñaba con la palabra leche, la cual refería al Padre y no a sí mismo. Por eso yo no vengo a enseñar lo que yo creo. Por eso usted ve, ¿verdad?, en nuestras presentaciones de las pantallas, Biblia, 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 Biblia. Y se les pone ahí para que usted lo analice. Y entonces, si usted la cree y usted se da cuenta que está bien, dice amén. Si no, no dice amén hasta que usted le entienda, hasta que le caiga el 20, la revelación de la palabra. La palabra de Dios es como lámpara, hermanos. Salmo 119, verso 105, dice: Nun, la lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Proverbios 6:23 en la Biblia, lenguaje sencillo. Permítame, hermano. Dice: los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Entonces, la enseñanza es como una lámpara encendida. Todos los días tiene encendida esa lámpara. Iglesia, hay una lámpara que está encendiendo tus pies para que camines de acuerdo a la palabra, para que no tropieces, para que no te vayas a perder, para que vayas por el camino, por el centro del camino, no por la orilla del camino. Éxodo 30, versos 7 al 8. Todas las mañanas cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar en mi honor incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante esto deberá hacerse siempre. Siempre.
Las lámparas tienen que mantenerse encendidas siempre. La palabra, la palabra, la palabra. Es importante notar, hermanos, que las lámparas solo podían ser encendidas por el sacerdote ungido. Usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo para entender la palabra, para que mantengamos la revelación de la palabra y haya luz, entendimiento, inteligencia, sabiduría, prudencia de parte de Dios. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo, hermanos. Y mire, para terminar, necesitamos la palabra como miel. Y cuando hablamos de miel estamos hablando de revelación. 1 Samuel capítulo 14, verso 29. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. En pocas palabras, Saúl, hermanos, estaban en una batalla y Saúl quiso resolver las cosas con religiosidad. Dijo: nadie va a comer nada, vamos a ayunar todos hasta que terminemos con los enemigos. Maldito el que coma algo. Qué tremendo, ¿verdad? Que alguien vaya a ayunar a la fuerza, hermano. No, bueno, es que yo ayuno, entonces todo el mundo tiene que ayunar. Si usted recibió ese rema, esa palabra, hágalo. Le va a bendecir porque es para usted. Ahora, mi deber es enseñarle, ¿verdad? Yo voy a enseñar, si Dios lo permite, acerca del ayuno. Pero mire bien lo que le voy a decir. Saúl mandó a ayunar a todos. Pero ya se estaban cansando, estaban cansados. Iban a la guerra, pero a la batalla, hermanos, pero ya iban cansados. Y entonces Jonatán, que era el hijo de Saúl, agarró con su lanza y vio un panal de miel y agarró miel y comió miel. Y dice que sus ojos brillaron, se iluminaron, porque había probado un poco de aquella miel. Porque la miel, hermanos, abre nuestros ojos espirituales. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Entonces esto nos habla que la palabra miel está asociada a recobrar la visión espiritual y la revelación. Necesitamos revelación. Señor, danos revelación. Señor, necesitamos, requerimos que abran nuestros ojos para ver lo espiritual, para entender tu palabra, para predicar tu palabra, para entender que es un rema, ¿sí? Porque una cosa es el logos. Usted lee la Biblia y explica lo que dice la Biblia, pero el rema es lo que está debajo de esas letras. Es lo que el Espíritu de Dios va a traer a tu vida como un mensaje personal, específico, de manera que puede ser que a alguno no le caiga el rema que tú estás leyendo o que tú estás recibiendo, porque es el Espíritu Santo que te está revelando a ti. De manera, hermanos, que esa palabra va a edificarte. Necesitamos ver la palabra, hermanos, no religiosamente. Voy a leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y se lee tantos capítulos diarios para terminar de leer la Biblia en un año. Pero no le entendió nada. No se trata de leerla así, se trata de leer y decir: Señor, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa esto? Como dijo el etíope, el eunuco, que cuando iba leyendo Isaías le dijo a Felipe le dice al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe, que me explique? No hay quien me diga ¿de quién habla aquí? ¿De él mismo o de otro? Y partiendo de esa escritura le empezó a hablar Felipe.
por el Espíritu Santo, con revelación de Dios, con unción del Espíritu Santo, y se abrió la visión espiritual de aquel eunuco, y en el camino dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, y se bautizó. Hay gente que no se bautiza porque no le ha caído la revelación. No podemos estar obligando a nadie. Le enseñamos, le predicamos, pero no quiere bautizarse, pues sencillamente no le ha caído la revelación. Entonces, la suma de la palabra de Dios es Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor traiga revelación a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor, y traiga a nosotros revelación. Traiga a nuestras vidas, Señor, guianza. Traiga a nuestras vidas doctrina. Traiga a nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso, esa palabra de bendición. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos ayude y que podamos, Dios mío, ser edificados de una manera poderosa. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche tu palabra, Señor, caiga en nuestras vidas, venga a nuestras vidas como espada, corte, como semilla, que se siembre, Señor, lo celestial, lo espiritual en nosotros. Que venga como fuego a quemar la escoria, la basura. Que venga como martillo a alisarnos, a ablandarnos. Que venga como rocío, Señor, así con partículas pequeñas que vayan penetrando en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Que venga tu palabra como lluvia, que quite el calor, Señor, del desierto, que afloje la tierra. Que tu palabra, Señor mío, venga a prepararnos para madurar. Que tu palabra venga como nieve a refrescar, como agua para lavar, como leche, Señor, para que podamos tener doctrina, como lámpara que ilumine nuestro camino, como miel para que nos traiga la revelación y podamos dar, Señor, palabra rema en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, vamos a saludar a los hermanos y hermanas. Hermana Sandy Lisbeth. Amén, hermana Sandy, Dios te bendiga, hija. ¿Cómo están los cachetitos? Saludos al Picurrín, a Fari, saludos también al Picurrín mayor, digo al hermano Ángel, Alberto. Amén. Hermana Alexi Jiménez. Alexi, Dios te bendiga, gracias, ya recibí el ventilador. Hermana Laila. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios me bendiga, mi mamita. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios bendiga su vida, su familia, su esposo. Salúdenme a su esposo, una persona a todo dar. Gracias a Dios por la vida de Rafael, que el Señor lo bendiga. Hermana Carmita Gordillo. Hermana Carmita Gordillo, Dios me la bendiga hasta donde se encuentre. No sé si es de aquí de México, hermana, bueno, que el Señor le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Jair Martínez, el ingeniero Jair Martínez. Jair, ya no te hemos visto por acá, a ver cuándo nos visitas. Necesitamos una chamba tuya. Ahí vamos a platicar luego, si te comunicas con nosotros. Necesitamos a alguien que sepa de construcción. Tenemos un detalle ahí con la losa. Amén. Hermanos, nos vamos a despedir de ustedes, pero mañana a las 8 de la noche, vamos a estar una vez más aquí. Nada más déjenme decirles que el viernes vamos a salir. Yo quisiera llevarme a toda la iglesia, pero no puedo. Entonces ya tenemos el cupo lleno, ¿verdad? Se va mi familia conmigo. Voy a predicar, hermanos, hasta Acumal.
Aquí se va a quedar con ustedes el hermano Ángel, la hermana Sandy, el hermano Fari. Ellos van a estar atentos, ¿verdad? También otros hermanos que vamos a necesitar su apoyo, su ayuda. Y hermanas y hermanos, también, pues digo pues eso de que vamos a salir el viernes, Dios mediante, primeramente el Señor, para ir, hermanos, a una consagración de un templo allá en Acumal. Y pues de pasada vamos a estar por ahí cerca, en playa, tal vez estemos Playa del Carmen, tal vez estemos en Cozumel, en Tulum, en puntos circunvecinos, ¿verdad? Así que pues Dios me los bendiga a todos. Ayúdenos orando para que el Señor nos guarde en el camino. Amén. Que pasen buenas noches.